Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. ¿Qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Eric Serpa, en nombre de toda la producción le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a establecer contacto con nosotros a través de las diferentes herramientas aquí en Voces del Congreso. Recuerde que lo más importante para este espacio y para este medio público de comunicación es su opinión, y gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Voces del Congreso. Y a continuación una pequeña semblanza del invitado el día de hoy. Octavio Ocampo Córdoba es abogado de profesión y un político comprometido con el servicio público desde los 17 años. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos cargos, incluyendo el de presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado en la 74ª legislatura, destacándose por su dedicación y trabajo cercano a la gente. Actualmente es diputado en la 76ª legislatura de Michoacán, donde sigue impulsando un enfoque progresista en busca de un Estado más justo y equitativo. Con una pasión incansable por su tierra y por mejorar la vida de los michoacanos, Octavio Ocampo continúa siendo un referente de entrega y compromiso. El diputado Octavio Córdoba, gracias por acompañarnos. Ya lo conoció usted, las personas que nos siguen a través de redes sociales y desde luego que nos siguen a través de su televisor. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Voces del Congreso. Gracias a ti, querido Eric, de invitarme a participar en tu programa Voces del Congreso. Muy contento de estar acá. ¿Cómo se describe, cómo se define Octavio Ocampo? Pues soy un hombre que toda mi vida he sido progresista, he buscado la participación en la política desde muy joven. Desde los 17 años fui consejero estatal del partido en el cual milito, y bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Pasamos por la universidad, en la parte formativa de la universidad, no solo académica, sino también en la formación de liderazgo, de conocimiento, de la lucha que hacíamos en la universidad en defensa de los estudiantes. Y después en el partido en el que milito, ¿no? Es decir, de toda una trayectoria ya, haber sido presidente municipal, coordinador de los alcaldes de mi partido, ya había sido diputado local en la 74 legislatura, tuve la fortuna, el honor de haber sido presidente del Congreso del Estado de Michoacán y dirigente del partido en el cual milito, y bueno, ahora regresamos, Eric, al Congreso. En un contexto totalmente distinto. Diputado, alguien menciona, ¿no?, esta participación joven en estos movimientos de liderazgo, temas políticos, desde luego en este aspecto educativo, ¿no?, de tu formación, pero algunos referentes que hayas tenido que hayan marcado tu paso y en esta trayectoria importante en el mundo de la política que tengas presente. Sí, cómo no, digo, de los personajes que en aquel momento tenían un liderazgo en Michoacán importante en la izquierda, que es donde yo mi pensamiento es ideológicamente de izquierda, he militado en la izquierda toda la vida. Y Cristóbal ha sido de los personajes que en aquellos momentos me tocó a mí esa etapa de las veces que fue candidato a gobernador de Michoacán. Tuve la oportunidad de conocerlo desde muy joven y sin duda que era un personaje, un liderazgo que pues a muchos nos inspiraba en la juventud, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo me fui formando y haciendo equipo político con otros liderazgos. Diputado, ¿qué te apasiona de la política? ¿Qué es lo que pues te ha hecho este clic? ¿Qué te gusta de la política? El servicio, Eric, sin duda alguna. Me agrada mucho servirle a la gente. La etapa que he tenido en la vida pública, en mi vida pública, fue cuando fui presidente municipal.
Esa etapa no solo la disfruté, sino me vi realizado en esta parte que a mí me ha gustado siempre, el servirle, el poder ayudar, y ese servir, no cualquiera. Es decir, si tú no le pones cariño y si no le tienes amor a lo que realizas, a lo que haces, sin duda que el servicio no se hace de una buena manera, ¿no? Soy un hombre muy apasionado, me entrego mucho en lo que hago, en mi tiempo casi al 100% en su totalidad, pero de todo, la parte política, lo más ha sido la administración. La verdad, claro, que haber sido presidente fue una etapa muy importante para mí, me marcó. Me gusta mucho el proceso legislativo por mi formación académica, yo soy abogado, lo conozco muy bien, conozco el proceso, me agrada mucho lograr presentar iniciativas que sean de impacto social para la gente. En la 74 un poco más, Eric. La verdad es de que luego va cambiando también, vamos mejorando, cambiando. Hoy tengo otras tareas, pero cuando fui diputado en la 74, los mismos registros que tienen en servicios parlamentarios, pues fui de los diputados más productivos que tuvo la legislatura en ese momento, en ese tiempo, y logramos modificar la Constitución, logramos añadir derechos humanos nuevos en la Constitución Política del Estado de Michoacán, y logramos presentar una cantidad de iniciativas que en su mayoría todas fueron aprobadas en beneficio. Entonces, sí es distinto, ¿no? Dirijo a un partido político, esa es una tarea totalmente política que también me agrada muchísimo. Mi formación fue así, a los 17 años yo ya era consejero estatal de mi partido, fui secretario de planeación, secretario de formación política, secretario de finanzas, presidente del consejo, pero sin duda el servicio es lo que a mí me llama más la atención. Tenemos que hacer una pausa, diputado. Regresamos platicando el día de hoy aquí en Voces del Congreso con Octavio Ocampo Córdoba, y hacemos una pausa y regresamos para seguir conociéndote en este aspecto que es importante que las y los michoacanos pues conozcan esta parte de ti. ¿Te parece? Claro que sí. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy platicando con el diputado Octavio Ocampo, integrante de la 76ª legislatura. Diputado, pues tenemos una serie de preguntas que ha preparado la producción para seguir conociéndote, y bueno, tenemos 3 minutos para que le des respuesta. ¿Te parece? De acuerdo, claro que sí. Conociendo a... Bien, diputado, veamos qué es lo que ha preparado la producción el día de hoy. ¿Qué hacer o qué hace usted para relajarse después de un día agitado? Pues regularmente estar con mis hijos, es lo que procuro hacerlo. Me gusta mucho tener el contacto con la naturaleza, con los animales. Esas dos cosas son, digamos, la parte relajante para mí. Un punto de fuga. Otra pregunta, diputado, ¿escuela pública o privada? Estudié en las escuelas públicas toda mi vida, desde el preescolar hasta la universidad. Bien. ¿Cómo se describiría en 3 palabras? Un hombre entregado y apasionado. Entregado y apasionado. ¿Qué destino de viaje le gustaría conocer y por qué? Me gustaría mucho conocer Brasil, ha sido como lo último, y procuro, mis viajes son más en el caso de México, más en un tema tradicional, histórico, y más de contacto con la naturaleza. Con la naturaleza. Otra pregunta, diputado. ¿Un modelo a seguir en la política y por qué? Yo creo que conforme pasa el tiempo, Eric, uno va formando su propio liderazgo, su propia ideología. En algunos momentos de las etapas de tu vida tienes algunos personajes en los que te inspiran la vida, te vas inspirando y haces lo posible por decir, bueno, vamos a seguir. Pero lo cierto es que también cuando llegas a una edad
dices, bueno, pues yo estoy escribiendo mi propia historia, ¿no? Hoy a quien trato de hacer es Octavio Campo. Perfecto. ¿Cuál considera que es su mayor virtud? Yo creo que ser sensible ante la gente, creo que eso ha sido de las mayores virtudes que he tenido, ¿no? El escuchar, el estar con la gente. Perfecto, pues conocimos un poco más de este lado de Octavio Campo, legislador integrante de esta legislatura número 76. Diputado, y vamos ahora a otra sección también que nos ha preparado la producción. Es sobre la mesa, tenemos una serie de sobres y donde pues interno hay un tema y vamos a ver también un video y que nos comparte una serie de reflexiones. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho Pues gusto. vamos a Sobre la Mesa. Bien, pues ya te explicaba, diputado, tenemos estos 3 sobres, por dentro hay un tema. ¿Cuál eliges, A, B o C? La Vamos por la letra A, tema de seguridad. Cuatro ataques armados en bares de Morelia, Michoacán, dejaron esta madrugada 3 muertos y varios heridos. Las agresiones a balazos se dieron casi de manera simultánea. En que un hombre fue sorprendido por los disparos de un sujeto que lo esperaba al pasar. La víctima mortal paseaba 2 perros cerca de su domicilio y fue identificada como Aldair N, de 40 años. Nadie se los ha reivindicado en este momento, pero ya se ha hecho costumbre que 2 grupos que se disputan el control de actividades delictivas aquí en Morelia realizan este tipo de actividades aparentemente y de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad para intimidar a otros grupos, a sus grupos rivales. Es un tema, el tema de la seguridad en el país, en el estado, en la capital, que preocupa. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu reflexión al escuchar esta material que preparó la producción? Primero decir que me parece a mí que es el principal problema que tiene Michoacán, que tiene México, el crecimiento de los grupos delincuenciales en el territorio nacional. No solo ha sido en la distribución de droga, sino que hoy los conceptos en los que se desarrollan los grupos delincuenciales van más allá, ¿no? Hace 20 años, 30 años, cuando estaba el narcotráfico, no se involucraban quienes estaban infringiendo la ley con los ciudadanos. Digamos, el ciudadano hacía su vida de manera cotidiana, sin terror, sin estar sometidos en muchos puntos del Estado. Sin embargo, hoy es distinto. Hoy los grupos delincuenciales están avanzando en distintas áreas de ataque a los ciudadanos, principalmente a través de la extorsión. Hoy me parece a mí, Eric, que la extorsión es el principal problema que tenemos, por lo menos en Michoacán. Casi en todas las regiones del estado de Michoacán, los ciudadanos viven sometidos por el crimen organizado, a través del cobro de cuotas, ya sean los productores, ya sea el comerciante, ya sea el empresario, ya sean los transportistas. Es decir, lo que hoy vivimos, en algún momento tuve la oportunidad de platicar con la presidenta de la República y le decía, Michoacán necesita salir de ese bache. Y la forma, Eric, perdón, termino, la forma en la que hoy me parece a mí tiene que atenderse este problema tan grave, tiene que ser con mucha inteligencia. Inteligencia en el sentido de pegar donde financieramente los grupos delincuenciales se hacen fuertes, ¿no? Y esa inteligencia tiene que establecerse a partir de este sexenio. En ese sentido, ¿qué opinión te merece el programa que presentó a nivel federal en tema de seguridad? ¿Qué opinión te merece? Yo veo cosas distintas, sin duda. Digo, el hecho de tener una estrategia muy propia para Sinaloa, con todo lo que ello implique, ¿no? Tampoco comparto que hay que tomar las armas y enfrentar
sin duda que las causas que originan esta dificultad y este problema debe ser el inicio para atender lo otro. Pero también ya nos dimos cuenta que si tú tienes un programa social que le permite atender a los jóvenes con un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, no es suficiente, Eric. Es decir, el joven tiene una dificultad mayor que no solo es la economía. Los jóvenes de los pueblos, sobre todo en las zonas rurales, crecen en medio de una cultura en la que idolatran a quienes se dedican o son parte de del crimen organizado. Es un tema cultural, es un tema de formación, es un tema de que hay que revisar cómo está el tejido social, cómo estamos en la familia, pero hoy por hoy, Eric, es el principal problema que tenemos en todo el país, ¿no? Yo veo una estrategia distinta, sin duda. El encuentro que acaba de desarrollar la presidenta Claudia Sheinbaum, yo lo aplaudí. Es un espacio de pluralidad, un espacio de reconocimiento a los gobernadores, a los alcaldes, cosa que no sucedía durante el sexenio pasado. Me parece a mí que hay estos detalles distintos que van a permitir una mayor coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, que al final los ayuntamientos son la parte más débil de toda la pirámide gubernamental, porque no tiene la capacidad de hacerle frente a un problema tan grave como es la injerencia del crimen organizado en nuestra vida. Pero sí veo una estrategia distinta. Yo creo que está muy pronto para que nosotros califiquemos. No ha pasado ni siquiera un año. La detención de algunos alcaldes en el Estado de México me parece que es también una buena señal de decir, a ver, con todo y que seas presidente municipal, no puedes ponerte por encima de la ley y tampoco puedes aprovecharte de un poder que te dio el pueblo para infringir la ley o cometer algún abuso o alguna orden de decir un presidente, oye, le ordeno a los policías que asesinen a algún ciudadano. Eso no puede pasar. Pues ahí está el tema sobre la mesa. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, regresamos para seguir platicando el día de hoy aquí en Voces del Congreso con el diputado Octavio Ocampo, integrante de la 76ª legislatura. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso. Entramos de lleno a la sesión. Diputado, si tuviera la facultad directa, absoluta de aprobar o reformar alguna ley que impacta al Estado de Michoacán, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que las leyes todas tienen que ir acorde al momento en el que se vive, ¿no? Los problemas y las dificultades sociales se tienen que reflejar en el Congreso a través de modificaciones de leyes, adaptaciones o creación de nuevas leyes. Yo creo que hoy la ley estatal de inteligencia para la seguridad de los ciudadanos en Michoacán tiene que ser una de las prioridades, no solo como un pensamiento que a partir de esta pregunta que me haces, sino sí es parte incluso de la agenda legislativa que yo presenté antes de tomar protesta. En este sentido, ¿cuál es el impacto, desde luego, que tú proyectas, la importancia, la relevancia, o cuál sería el beneficio para las y los michoacanos? Combatir totalmente a los grupos delincuenciales que están en Michoacán. Hay una ley que se está trabajando en materia federal sobre esta parte. Ya se contempla la inteligencia en la parte de la seguridad, sin embargo no está establecido a partir de una ley. Y hacia afuera, pues es un gran beneficio, ¿no? Claro. Yo creo que hoy, decíamos hace un rato, desde mi punto de vista, la seguridad tiene que ser el tema principal a atender. Y por tanto, con esta ley, pues permitirá que las policías estén más capacitadas, que tengan más oportunidad de que a través de la tecnología puedan estar combatiendo
a los distintos delitos que se realizan en Michoacán, pero también combatiendo a los grupos delincuenciales. ¿Encuentras ecos en el interior de esta legislatura, de las y los compañeros en este tema en particular? Fíjate que sí, aunque no ha sido, tú lo has visto en estos meses, no ha sido un tema principal para la legislatura. Prácticamente nuestro mayor tiempo se ha dedicado a ir teniendo las reformas constitucionales en lo federal, adecuándolas en lo estatal, reformando la Constitución de Michoacán, teniendo las leyes secundarias modificadas para que se pueda cumplir con los mandatos constitucionales, y no ha sido un tema de la legislatura. Eso también es una realidad. Apenas en la sesión extraordinaria, la primera de este año, tuvimos oportunidad de dar algunos mensajes derivados de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, lo de Morelia, el tema de Zitácuaro, lo que pasa en Apatzingán. Pero también creo yo, Eric, que la seguridad no tiene que politizarse. Tenemos que cerrar filas, tiene que hacer una tarea de todos, tenemos que hacer un llamado a la unidad, y que todos los sectores sociales, desde una escuela, desde una clínica, desde una iglesia, los partidos, los gobiernos, el Congreso, el Poder Judicial, entre todos cerremos filas. Lo que hoy vivimos no está sencillo. Cierto es que tampoco no es un problema de ahora. Tenemos años padeciendo estas dificultades, pero si no cerramos filas entre todos, es más difícil atender, ¿no? Yo soy enemigo de que, y le he dicho a los alcaldes que, porque además de ser diputado soy presidente estatal de un partido, a mis presidentes municipales, que tiene que haber plena coordinación con el gobierno estatal. No coincido en que un gobierno municipal tenga que ir por su lado y un gobierno estatal por el suyo. Bien, pues cerramos con esto la sesión. Bien, pues ha sido, y aprovecho la verdad, grato escucharte, legisladora, en este espacio público. Y para la parte final, aquí en Voces del Congreso, ¿cuáles consideras que son los objetivos, los puntos neurálgicos fundamentales o los retos, los grandes desafíos de esta legislatura? Fíjate que sin duda yo he clasificado los retos en dos, ¿no? Primero, con la experiencia de haber sido diputado en la 74 y haber conocido la 75, el reto principal tiene que ver con tener mucho orden y mucha disciplina en el Congreso del Estado. La legislatura anterior estaba más preocupada en atender los temas administrativos internos del Congreso del Estado que en estar haciendo leyes o legislando en favor de los michoacanos. Ese es el primer reto, y desde el día que nosotros iniciamos la legislatura, en la instalación de la Junta de Coordinación Política, fue lo primero que dije. Ojalá que en esta legislatura, nos dediquemos a trabajar, que los temas administrativos queden de manera secundaria. Yo diría que es el primer reto interno. El segundo reto, pues, es estar justo en lo que decíamos en este momento, ¿no? Estar a la altura de la circunstancia, estar en esta expectativa que tiene el ciudadano, en una posición bien difícil, porque a la figura de los representantes populares que más alejados ven a los ciudadanos es justamente a los diputados. Si le preguntamos a los morelianos qué opinan de los diputados, casi siempre la opinión es en negativo. Entonces tenemos un gran reto, ¿no? El reto es mejorar la condición y la participación de los diputados, pero luego estar también a la altura de la circunstancia, estar a la expectativa que tiene el ciudadano, principalmente en estas dificultades. Hoy vives en un estado y en un país que tiene como principal problema la seguridad, tienes enfrente a un país vecino con un gobierno que ha amenazado en los últimos días para deportar a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Te tienes que preparar, no solo en un tema de decir, pues vengan, los recibimos, les recibimos con los brazos abiertos. Por supuesto que eso es importante, que sepan que aquí está su casa, pero tienes que prepararte económicamente y tienes que hacer ajustes a las leyes. Yo ingresé una iniciativa de las primeras que iniciamos en esta legislatura, justamente para crear el Instituto Municipal de Atención al Migrante, cosa que no lo tienen o no lo establece la Ley Orgánica Municipal. Entonces tienes que ir haciendo eso, ¿no? El reto
es justamente en el momento en el que vives. El reto que hoy tenemos es la seguridad, el reto que hoy tenemos es seguir en esta dinámica de atender la parte social de Michoacán. Hoy de manera emergente sale un tema muy importante para nosotros, que es la situación de nuestros paisanos que están radicando en los Estados Unidos. Entonces te vas acomodando a partir del momento. Octavio Ocampo Córdoba, muchísimas gracias, diputado, No, por hombre, estar gracias, Eric. en Voces del Congreso. Gracias, encantado. Muchas gracias por la invitación y felicidades por este programa. Y además, el formato y esta dinámica que le ponen me agradó mucho. Muchas gracias. Está también este mensaje para la producción. Y en verdad, gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión. Le esperamos en una próxima cita aquí en Voces del Congreso. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó